Matías es un pequeño pueblo en la Sierra Maestra. El nombre dicen que se lo puso mi abuelo, Manuel el Gallego. Por el nombre de alguien ya vivía por allí cuando solo era montañas y café. Mi abuelo conoció a mi abuela Lola, una criolla cubana que era parte de la extensa familia Rosales de la zona. En Matías di mis primeros pasos, y siempre estuve rodeado de mis abuelos maternos, tíos y tías, primos hermanos, primos segundos, primos terceros, menores y mayores. Frente a mi casa estaba la panadería del pueblo, propiedad del primo de mi madre, Hermilio García Rosales, y justo al lado de la panadería estaba su casa con su esposa e hijos. Y hoy vamos a hacer un viaje a ese pasado de 60 y tantos años. Muy buenos días. Hoy vamos Esthercita y yo a una misión. Vamos a hacer viaje al pasado. Vamos a visitar a un pariente que es un hijo de un primo de nuestra madre, que se crió en el mismo pueblo donde nos criamos nosotros, el famoso y bien conocido pueblo de Matías, fundado por nuestro abuelo Manuel el Gallego, que se encuentra en un punto indeterminado de la Sierra Maestra. Y allí hablaremos un poco de historia antigua y media, como decían Natito. Antigua y media. Dicen que por aquí andan unos genes de nosotros. Andan unos genes regados. Mucho gusto porque no nos conocemos. Porque tú eres post-revolución, sí, y él es pre-revolución. Así mismo. ¿Cómo está eso, papá? Ay, mi madre. Vine para que me monte en bicicleta. Para que te extrañes como la otra vez. Ahora, ahí está Juanito. ¿Qué hizo? Juanito. Sí, ¿tú sabes Juanito en tu casa? Ay, gracias. Buena. Bienvenida.
Gracias. Buenas. Gracias. Buenas. Mucho gusto. ¿Qué tal? A mí me dicen Carlín, pero tú, este es nuestro pueblo. No se acuerda de nada. Este es el que tu papá trató de Siempre arreglar. jugábamos juntos, siempre. Era lo que Y jugábamos. los muñequitos y los muñequitos. Yo iba a tu casa ahí a ver el Llanero Solitario. La televisión allá. No, y lo otro era. ¿El muñequito? Yo los montaba a ellos. No sé si era la bicicleta o un velocípedo que tenía mi hermano Mickey. Y entonces yo los ponía en el manubrio. Una vez este y una vez él. Una vez este y una vez él. Pero Miki también tenía una bicicleta. Sí, pero estoy hablando antes de la bicicleta. Ah. Acuérdate que nosotros crecimos y entonces. Pero es que yo siempre jugaba era con este porque Con éramos. este, sí. ¿Cuántos años tú tienes, Miki? 71. Ah, exacto, igual que yo. éramos Claro, ¿verdad? claro. Tú sabes Siempre que jugábamos esto. yo Cuántos estoy recuerdos. frente a la casa de ustedes Ajá. y entonces al lado de la casa de ustedes había un solar vacío que era como una loma, Sí. ¿ok? Sí. Y entonces ahí todos jugábamos y Nos cuando tiramos en Yagua por allá y atrás. cuando A la llovía, loma. cuando llovía aquello era horrible. Entonces, no había quien pasara a un lado. pero había un bachecito así al lado de la casa de ustedes Sí, nada. y yo venía en el velocípedo, el bachecito y este salió volando. Entonces se le puso el diente negro y tu papá decía, no, vamos a dejarlo así. Y tuvo el diente negro hasta Hasta que que se me cayó y Ah, diente de leche. y tú te caíste, porque yo también te monté Sí, aquí, ya, y- me voy a estrellar. pero a este no le pasó nada. De milagro. Oye, mira la cámara porque esto hay que documentarlo. No, yo documento todo lo de la familia porque si tú ves como yo tengo video de una reunión que hice con todos los González allá en la casa, Sí. allá en Cuba, que lo filmé con una camarita aquella de 8 milímetros y ahora lo subí para YouTube. Y ahí están todos los hermanos de mi mamá. Qué bueno. Yo lo Y uso ya, porque me... lamentablemente, nada más que queda tía Amelia, nada más. Tía Amelia solamente queda viva. Y gracias a... Almelia nada más. Sí, tiene 101 años. ¿En qué año? Bien. ¿En qué año ¿En qué murió año? Jacinto? Oh, ya mucho. Mis hijos tenían 3 años, así que Sí, sí. ellos Ay, nacieron en tú el tenías 86. 3 años. Mis hijos. Entonces murió en el 66. Sus hijos. No. No, mis hijos nacieron en el 86. No. Ah, Así que él murió como en el 89. en el 89. Wow. Imagínate tú. Ven acá. Oye, Carlín. Milito, cuando yo vine de Cuba, estando yo, pues recién había venido casi, yo trabajaba con Juan Manuel, en The Business, ¿te acuerdas? Y entonces fue cuando lo de Mike. Cuando Y nosotros fuimos allá al velorio y eso, porque ustedes estaban todos bien ocupados. Ellos, Tú sabes tu que- mamá y eso, y tu papá no lo vi porque ya tu papá había Tú fallecido. sabes que nosotros allá en Cuba nos veíamos, bueno, éramos vecinos, Ujú. pero yo nunca lo relacioné a usted, tú no eres vecino. Pero ella nació en el 60, por eso te estoy preguntando. No, cómo nosotros se- nos fuimos de Matías. Yo creo que te fue voy a como en el decir- 62, por ahí. No. 61. No, Pero si ustedes vivieron en Santiago un tiempo, sí, como porque nosotros fuimos a Santiago en el 61, nosotros fuimos allá a donde estaban ustedes, nosotros fuimos allá a Lila y eso, estaban chiquitos. ellos fueron al edificio. En edificios, sí. Sí, El edificio claro. cerrado, ahí estaba mami. mi abuela Ajá. fue mi abuela. Pero nosotros salimos de Matías, te voy a decir exactamente, en julio de 1958. Porque a nosotros De Matías. A nosotros nos cogieron presos y nos subieron para la loma, estuvimos en La Ajá. Lata, allá en La Lata presos, mi mamá, Nique, Juanito y yo, estuvimos 2 meses presos. ¿Y el cuando Emilio? nos soltaron, nos fuimos para Baile. ¿Y Emilio dónde estaba? Papi había ido a Venezuela porque a papi lo cogieron preso primero y cuando lo soltaron a papi hizo así Y se fue. y se perdió. Oh, Y sí, después de por eso Venezuela- cuando yo fui, ahora yo me estaba acordando que cuando yo fui a Santiago, que fuimos allá, fuimos al Mil y eso, porque nosotros en el 61 vivimos en Santiago. Pero tú viste a papi en el 61. No, Ya no, estaba me aquí. estaba acordando que vimos a Lila y La eso, mami ya. pero no vi a Qué bárbaro. tu papá.
Oye, Mira, esta es la historia que todo el mundo en Matías de mi época más o menos se acuerda cómo es, porque comentando una vez con Bindi, cuando sabe que Bindi murió acá, comentando con Bindi, me enteré que Bindi estaba ahí y yo ni me acordaba de eso, pero imagínate, fue antes que ustedes se fueran. Imagínate cuántos años yo tendría, caballero, yo nací en el 53, que yo tenía como 4 años. Carlín, tú y puedes jamás, acordarte. oye, jamás se me olvida la excursión que hicimos en la camioneta de tu papá, casi medio Matías, porque yo que me acuerdo, iba toda la familia, iba tío Neto, tío Magín, entonces, Yo no al estaba. Saltón, Yo al no Saltón. estaba. Yo te dije De que yo verdad, ¿cómo estaba. estaba? Yo sé que te iba a Y le di preguntar. para atrás la máquina y yo no estaba. Oye, Porque yo nunca fui al Saltón en la camioneta. mira, llevamos un puerco en la camioneta y lo asaron allá. Y entonces nosotros nos bañamos y yo no sabía nadar. Qué Ellos raro que me no bañaban, fuiste. Qué raro que mi hermano no fue. Oye, y nos bañamos en la parte chiquita, de bajita así, por donde salía el agua de la poseta. Pero en una de esas, tío Maíno, que era un pescado nadando, pero todavía tomaba, tío Ernesto. Él tomaba como loco, tío Ernesto. Y me la agarro yo aquí del cuello a tío, y tío me lleva nadando por eso. Y cuando íbamos a salir del Saltón, había unas lajas así redondas, unas piedras, muy bonitos, que ellos lo hicieron una de esas Sí, ahora con hicieron, cabañas y eso. pero no tiene agua. Y entonces, Tiene agua. salíamos así, y cuando íbamos a la mitad de la piedra, tío se tiraba de espalda para atrás. Ay. Y hizo eso como otro día, yo me estaba ahogando. Por favor, Y por eso no se me olvida, oye, porque me qué estaba malo, ahogando. qué malo era esto. Salí ahí llorando. Tú sabes que de todos los primos, porque yo me vine a enterar de que éramos primos, ya después que yo estaba acá. Ah, bueno. Porque Menos mal que yo no soy la única. yo me vine a Yo siempre enterar supe después que yo estoy acá, porque mi mamá mira, me decía. yo crecí con Ernesto, con Norma, Ajá. ¿no? Norma no es la esposa de Sí, Ernesto. tía Amelia. Hermano. Amelia. Tía Amelia. A mí me- Oye, y Helwe, y Yamile, y Jacintico ¿Cómo le también. dijiste ahora? Helwe, Yamile, Herbert. los hijos de Yo tía pensaba que Amelia. era Herbert. Helwe. Herbert. Tú sabes que a mí me bañaban. Helwe no Y se ahí- llamaba Helwe, se llamaba Dulce María. Lo que pasa es que dulce en árabe quiere decir Helwe, quiere decir dulce. en Y árabe. Yamile. Y Yamile, no, Yamile sí es un nombre árabe completo. Y Jacintico era porque se llamaba Jacinto. A mí me bañaban. Y de Marinito, ¿no te acuerdas? ¿De quién? De Marinito, el hijo de tío Yo no Marino. sabía que éramos familia. Marinito Yo lo vi, tiene un año más que en La Habana. Marinito Yo me tiene un entero año de más que eso. yo. Y están Porque él vivos. me lo dijo. porque Sí, el día que- Marinito, Cuba. Paulito, Manolo, sí, los hijos de tío Ese Marino. cuando mira, Tío Marino ya se Mi murió. hermano murió. Oye, y Jacintico Y Jacintico está vivo, en Cuba. Sí, en Cuba también. En Contramaestre. Y Yamile, ¿no? Yo, hace años que me dieron la casa en Contramaestre Cuando- y compraron en La Habana, ceñísimo, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de la casa en Contramaestre? Yo me acuerdo de todo eso, Para claro. decir que había Sí encontrado me una acuerdo de prima. todo. Yo iba después de todas Porque me formas, enteré que cuando era un nos primo. mudamos para La Habana, yo siempre iba todos los años en las vacaciones allá a Matías y a mí me encantaba Matías. Tú sabes que Eso era lo yo- mío, ¿eh? Tú sabes que yo estaba, Mi nieto con- yo estudié arquitectura. Y entonces, Estamos en casa de no, está bien, pero mira, Pues estás ahí tranquilo. parado, Estoy tranquilo. Voy a estás ahí hacer. parado, como ver así, siéntate ahí. Yo recuerdo que, como te dije, yo vine a saber de que éramos primos, para que tengas idea, cuando Ernesto vino. Cuando Ah. Ernesto vino, que estaba viviendo en casa de Joaquín. ¿Conoces a esa gente? Sí, claro. De Joaquín. De Carlito Coba. ¿Sabes que Carlito murió? Sí, claro, yo conozco a Carlito bien y a la esposa. Carlito con- Ajá. Bueno, pues entonces, ¿tú Eh, te acuerdas de Carlito Coba? Bueno, mi tío No. siempre estaba hablando de Sí, eso. pero No, porque no, Carlito no, no no, no, existía cuando tú naciste. No, yo Carlito sé. vivía aquí en Estados Unidos. Pero yo no me acuerdo de él de allá en Cuba, pero aquí sí lo De aquí conocí. sí. Cuando vino tía y como estaba tía Norma allá en Miami y eso. Cuando Carlito, Sí, sí, cuando sí. Carlito iba a Cuba, él iba con Juan Emilio y Reinaldo. Ajá. Tú no sabes quiénes son esa gente. Sí, sí. Oh, ¿cómo no? los Reina- Gauguer.
Reinaldo, sí, como no, La mujer. William y toda esa gente, claro. Pero a mí Sí. me han pasado cosas así en la vida ya, no sé. Primero, yo trabajaba en el Hospital Fajardo de en Cuba y atendía a los niños con discapacidad. Yo soy estomatóloga también, ¿verdad? Y entonces estoy haciendo la historia clínica a una paciente, venía con las madres, y ella me dice, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, pero me dice ese apellido, que es Yauher, que eso es un apellido rarísimo. Ellos son dominicanos. Esa mujer ¿Sí? empezó a llorar. Vaya, pasé un día triste, porque ella empezó a llorar ahí y dice, pero usted conoce a mi familia. Digo, bueno, imagínense, en mi casa vivía un Yauher, ¿y cómo se llama? Luis, ¿no? Frente a tu Huicho, casa vivía Huicho. Luis Yauher. No, pero en Huicho era el que vivía allá. cuando vivíamos en La Habana, Sí. Nosotros teníamos una casa de huésped en San Y Rafael. se llamaba Luis mi Yauher. papá compró... Huicho y Yauher. Ah, Huicho. Sí, claro. Huicho Huicho era el vivió mayor, con ¿no? ustedes. Huicho era el mayor. No, Huicho era mayor y después estaba Nelson Ajá. y después la niña Emma. Bueno, ella, Silly. la familia no la velaba. ¿Tú no te acuerdas de Silly? ¿Quién? Silly, Silly. claro. ¿Quién era? Era la hermana de ella. Ah, entonces Emma era la mamá. Sí, hermana la mamá. Era una rubia bien bonita, blanca. Muy bonita, sí. Era mi novia, lo que pasa es que ella no lo sabía. Y era novia de este también. Sí, Lo que Pero pasa eso es no que... para porque- ella. Ella tampoco. Eso no para Ella ella. tampoco lo sabía. No, Yo pude porque conectar eso. cruzábamos, la casa de ellos y la de nosotros estaba pegada. Pero lo ellos sabe, que sí. son familia también de nosotros, ¿no? No, ellos no eran No, familia no, de nosotros. no. Pero Él trabajaba- Pude en conectar esa Él señora. trabajaba en la tienda de sardinas, ¿era donde trabajaba? No, en la Dalia. Ah. En la Dalia era, ¿verdad? tú sabes por qué Claro. la Dalia, Juanillo, Juanillo, el papá de ellos. Trabajaba en la ¿el Dalia. papá de quién? El papá de los Yauher, de todos ellos. No. El Juanillo. papá de Luis Yauher era Era Juanillo. no. Juanillo y Luis Yauher son hermanos. Yo te estoy hablando del padre, tú me estás hablando de los hijos. Luis Yauher Sí, era y joven. la esposa era Emma. Era joven. ¿Eh? Pero Vaya, Luis, no era viejo, no era viejo. que Luis vivía- era el padre, no, el viejo se llamaba Juanillo. ¿El viejo se llamaba cómo? El Juanillo. el Pero viejo. Juanillo es el hermano de Luis. Porque Ah, mira, sí, al revés. era Don Luis. Don Luis era el padre que era sastre, Ah, no, que ese murió no. antes que tú nacieras. No, Y ese entonces estaba Luis Yauher, que estaba casado con Emma, que tenía... Pero el papá de Silly y de los muchachos no era Juanillo, que trabajaba en la tienda, el viejo. Era el viejo. pero Juanillo vivía al lado de la tienda. ¿Cómo se llamaba ella? La mujer. Sí. No era Emma, tú dices la mujer. Emma es la mujer de Luis. Bueno, yo sé que los hijos de Juanillo eran Huicho, el más chiquito se llamaba William, si no me acuerdo. No, Eran blancos así todo y Silly. no, Y todavía ahí está, otro, todavía me está en falta Matías. uno, no me acuerdo. Todavía está en Matías. Huicho. Huicho era el barbero. Sí, Wilson era el barbero. Después Wilson y Huicho, Wilson era de los más chiquitos, ¿no? Franklin. Franklin. Franklin iba a casa allá. Franklin, sí, Iba a ir a claro. casa. Claro. En Franklin La está en Habana. Matías todavía. Exacto. En La Ese Habana. Franklin era dirigente Pero esa historia- de selló a NAM, que selló Ah, tantas cosas. sí, Todavía fue. por haber. Ah, sí fue. Ah. Yo me acuerdo de Franklin. Pues fíjate. Era colorado, sí. Blanco, así como este Como se igual. él. Pero usted sabe que la historia no termina ahí, porque mi hijo, cuando se casa con Normita y todo ese rollo, va, Normita, la esposa de mi hijo, tiene una hermanastra, que es hija del padre, hija del padre. Y el esposo de ella es de esa familia, De los Yauher. de los Yauher. Un día que lo encontramos en una fiesta que hicieron en casa de Normita, dice, tú eres del mismo pueblo que yo y no sé qué, y no Los sé Yauher cuánto, eran- mi papá, ¿verdad? No son Había uno familia. viviendo en Nueva York que era Juan Emilio. Es que no sé Oh,
¿Cómo se llama? Juan Emilio, y entonces estaba, que se fueron, de Matías se fueron 3 muchachones. Juan Emilio, Reinaldo, que era el hijo de Angelito. Sí, a Reinaldo sí lo conocí porque él estuvo, tú sabes que Reinaldo tuvo un negocio allá en Nueva York, o New Jersey, no me acuerdo exactamente, que tenía una licorería. Y él se retiró de allá y él se fue a vivir, oye la historia esta, y él se fue a vivir para Miami. Y con la esposa, porque ahora se me olvidó cómo se llamaba ella. Xiomara. Xiomara y la sí que era Xiomara, tan bonita que era ella. Oye, pero tú yo era niño, pero tenía ojos. Carlín, por favor. Pero tenía ojos, güey. ¿A ti te inyectaron algo, Carlín? Oye, y entonces, y también la cuñada, también o hermana no, era la hermana de Reinaldo, hermana de Reinaldo de Xiomara, una blanca de ella. Ella trabajó conmigo allá en Miami porque yo le conseguí trabajo cuando yo vine. ¿Verdad? Pero ella llevaba tiempo viajando. Bueno, ellos vivían allá en el Southwest en Miami. Oye esto, y cuando vino Binde de visita, que la trajo la primera vez, Binde fue a visitarlo. Y entonces Reinaldo era amigo de Carlos Fonseca. Y entonces... ¿Quién es Carlos Fonseca? Espérate, Carlos Fonseca. Entonces le dijo a Bindi, mira, este señor quiere que tú le lleves un mensaje a Carlín. Y Bindi fue y él coincidió allá con Bindi. Carlos Fonseca es mi papá de sangre. Por eso que usted tiene el apellido Fonseca. Ahora, porque yo siempre fui Llanes. Llanes, ¿no? Y yo te tengo muchas. Siempre fui Llanes y siempre me llamaba Carlos Manuel y después me llamaba Félix como Arnaldo. Y después me cambié Fonseca. Pero tú te acuerdas. Pero ahora me llamo Félix Fonseca. De Carlos Fonseca? No, yo me llamaba de chiquito Carlos Manuel, que es el nombre de mi papá, Fonseca. Sí. Carlos Manuel, pero Llanes, porque Ana no me dio el apellido. Pero Fonseca nunca me había dado el apellido. Él no se acuerda. ¿Tú no te acuerdas de Carlos Fonseca? No, yo no me acuerdo de ella. A los 2 años, mira, mi papá, tú sabes que era novio de mi mamá toda la vida. Y un día mi papá agarró y dijo que se iba para La Habana para estudiar el dentista, para coger el título. Y dejó a mi mamá y nunca le mandó ni un telegrama. Y mi mamá se quedó azorada, perdida en el mundo, envenenó con tinta rápida y el carajo. Y después mi abuela le dijo, había cumplido 30 años y mi abuela le dijo, oye Marister, tienes que tener un hijo porque te vas a quedar sola en esta vida. Y de alguna manera nací yo, porque ella fue a visitar un tío de ella, hermano de mi abuela, que vivía por allá por Bueycito y allá lo conoció a Carlos Fonseca. Sí, claro. Pero fue una relación efímera y ahí nací yo. Y cuando Batista dio el golpe de Estado, cerró la universidad. Y entonces Anano regresó a Matías otra vez. Si Carlos Fonseca y le dijeron, Carlos Fonseca llega a Matías, los primos los matan. No, sí lo conocía. No en la época mía, pero sí. Yo me acuerdo, por eso te pregunto. ¿Tú sabes quién era Carlos Fonseca? Carlos Fonseca era sargento de los casquitos. Era sargento del ejército. Y estaba al frente del cuartel de Bayamo. Cuando hicieron el ataque a Moncada, también atacaron el cuartel de Bayamo. Quería vengarse, ¿no? Mi mamá quería vengarse de mi papá. No, nunca supo de él. Nunca supo de él. Nunca supo mi mamá. Mi papá nunca me habló de nada. Delicado con nadie, ¿no? Maristela es muy bonita. Mi mamá andaba, mi papá andaba. ¿Y Armelia? Andaba bien. Oye, mira, y entonces, ya había pasado 2 años, yo tenía 2 años, ya había pasado como 3 años que sabía ir. Y entonces vino y empezó a caerle atrás de mi mamá. Y mi mamá no, que no, y que no. Y un día mi mamá estaba en casa de tía Elsa en baile. Y entonces... ¿Tía qué? Tía Elsa, la de Paquito, ¿no te acuerdas? La mamá de Cecilia y Paquitico y todo eso. ¿No te acuerdas? Son primos míos. Claro, Paquitico está aquí. Fuimos para baile, fuimos para la casa de al lado de ellos. Ah, bueno.
de al lado de ellos que ¿Cómo quedaba se llama el pegado. hijo de ellos que montaba bicicleta, que era un El caballo? chiquitico, ¿Eh? el chiquitico, Manuel Antonio. Paquitico está aquí también. Paquitico es el en medio y Cecilia la mayor, Cecilia también. Hermano de Cecilia está en Cuba. Yo recuerdo a Arnaldo toda mi vida. En mi uso de razón, yo no recuerdo que en mi vida Arnaldo no hubiera estado. No hubiera Tú dices estado que fue en el presente. 53. Cuando él vino, Mm. cuando Arano vino, imagínate, ya cuando yo lo traje de visita aquí, a mi papá y a mi mamá, en el año 2000, pero ya había muerto Vinde y todo eso, entonces yo no sabía cómo dar con ustedes ni nada de eso. Arnaldo vino. Sí, en el año 2000, acá. Yo lo tuve aquí 8 meses, estuvieron acá. Yo viví aquí en Orlando, siempre viví acá. Acá, ¿y tú vivías acá arriba? Sí, ajá. Yo viví acá. Oye, déjame enseñarte aquí. Voy a apagar esto un ratito. Wow, esto se puso bueno. Eso es. Apagué la cámara para que no diga que vinimos a comer. Yo te voy a decir- Estas historias solo abarcan los primeros 5 o 6 años de mi vida, pero tantas cosas pasaron y envuelven a tantas personas que por eso se hacen largas y cuentan demasiadas anécdotas. Sigan en contacto con nosotros para el segundo capítulo, que les prometo seguirá siendo igual de interesante.